So the important thing is to catch it as it first arises because before it takes over your mind, when it's there as an emotion. And usually it's the pain body when the emotional reaction is out of proportion to the triggering event. So a relatively minor thing triggers an enormous amount of unhappiness. The Power of Now, un libro muy reconocido mundialmente porque tiene unas ideas muy interesantes. El autor de este libro escribe que podemos evitar la gran mayoría de nuestros problemas ya que estos son creados por nosotros mismos, o mejor dicho, por los patrones mentales subconscientes que tenemos. Parte 1. Conciencia. El camino fuera del dolor. En mi anterior video, o el segundo en las series de claridad mental, introduje una idea, un concepto de que la mente es una entidad separada a lo que en verdad somos nosotros, es decir, una entidad separada a lo que llamaremos como conciencia. Es decir, que nosotros no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos ni ideas, sino que esto es simplemente una parte de nosotros, pero no es lo que nosotros somos en verdad. Es decir, que la mente es una herramienta que nosotros podemos decidir cuándo usar y cuándo no usarla. Entonces nuestra mente no es nuestra identidad. Si es que esto todavía te confunde un poco, te recomiendo que veas mi anterior video donde voy un poco más profundo en esto y explico un poco más detalladamente la separación entre la mente y lo que nosotros somos en verdad. En el libro, el autor expone una idea muy interesante que es que el dolor de las personas, o la mayoría del dolor que las personas tienen en su vida, es creado por ellos mismos y concretamente en escenarios en donde dejan que su mente guíe su vida. No tanto en el sentido de guiar, sino en el sentido de controlar su vida. A lo que me refiero es que la mente debería ser vista como una herramienta que nosotros podemos elegir cuándo usarla y cuándo no usarla. Y si es que esto te parece todavía un poco raro, nuevamente te recomiendo que veas el anterior video. Básicamente este dolor es creado por una especie de no aceptación, una forma inconsciente de resistencia a lo que es el actual estado de vida de cada persona, es decir, el ahora. Es decir, que el grado de dolor que uno sienta va a ser proporcional al estado de no aceptación del presente. Mientras más uno se aferra al pasado y no acepte del todo la situación actual en la que se encuentre, más grande va a ser este dolor. O también esto puede ocurrir con el futuro. Mientras más uno vive en una ilusión o en una expectativa del futuro, uno menos va a estar en el presente y de por sí va a causar esta discrepancia entre el presente y lo que esta persona se imagina que es el presente, que también en consecuencia puede crear dolor. Mientras más capaz tú seas de aceptar el presente como es, sin aferrarte al pasado o al futuro, como muchas personas lo hacemos, sin darnos cuenta, uno más libre va a estar de este dolor, de ese sufrimiento, de situaciones que uno no tiene control sobre, o de personas externas a la vida de uno, pero que de igual manera influyen en la vida de nosotros. Por ejemplo, situaciones que dependen de otras personas, o también situaciones que están completamente fuera de tu control. Es básicamente la idea de enfocar tu atención en el presente, en el ahora, y no tanto ya en el pasado ni en el futuro. Más enfocado en el punto de no aferrarte a estos dos últimos. Parte 2. El cuerpo del dolor. Acuérdate de la última vez que tú experimentaste algo fuertemente emocional, que te impactó de alguna cierta manera en tu vida y que tal vez siga teniendo efecto en tu presente. Ahora, después de estos eventos fuertes, emocionales, en la vida de las personas, siempre queda un residuo en el caso de que la persona no lo haya superado a 100%. Y eso es la gran mayoría de casos, ya que siempre va a quedar un poco de no aceptación al presente, a la situación actual de la persona, ya que ésta se va a aferrar de cierta manera al pasado todavía, o al futuro, dependiendo del caso. Este residuo de dolor se queda guardado dentro del cuerpo y mientras va a pasar el tiempo se va acumulando por nuevas experiencias fuertes emocionales que ocurren en la vida de las personas. Es decir, que este se va agrandando dependiendo de el grado de no aceptación del presente de tal individuo. Es decir, que mientras más una persona no esté dispuesto a aceptar 100% el presente y la situación actual en la que se encuentra, más rápido y más grande se va a volver la acumulación del dolor dentro de uno mismo después de esas experiencias emocionales fuertes. Y este se va acumulando y acumulando. En el libro, el autor lo llama como el cuerpo del dolor. Y también comenta que este cuerpo tiene dos estados principales que existen dentro de nosotros. Uno es el estado inactivo en el que se encuentra el 90% del tiempo
y 2 es el estado activo en el que se encuentra el 10% del tiempo. Ahora veamos estos estados un poco más a fondo. El estado 1 es en el que este cuerpo del dolor se encuentra la mayoría del tiempo y no es tan interesante. Solo representa una especie de estática mental que no nos permite bien al 100% claro cómo funciona nuestra mente y nos evita tener momentos de claridad mental o estados prolongados de claridad mental. Uno se lo puede imaginar más o menos como una estática o una niebla en la mente que nos impide ver objetivamente a nuestra mente y a nuestros pensamientos y sentimientos, y en consecuencia nos dificulta el entendernos a nosotros mismos mejor. Ahora, también existe el estado activo del cuerpo del dolor, y este es un poquito más interesante. Este estado puede ser despertado por situaciones específicas, como problemas, una ruptura de una relación íntima, situaciones relacionadas con el pasado de pérdida o abandono, dolor físico o emocional, y etcétera, etcétera. Especialmente si estas situaciones resuenan con el cuerpo del dolor. Anteriormente hablamos de la idea de este cuerpo del dolor que se conforma por los residuos de eventos emocionales fuertes que quedan dentro del cuerpo de una persona si es que esta persona no ha logrado superarlos al 100%, ya que todavía se aferra a su pasado, de alguna manera, que es la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque el lograr estar 100% en el presente y 100% en aceptación del presente es muy difícil y es alcanzado simplemente por pocas personas que, por ejemplo, han meditado durante varios años o han trabajado en alcanzar esta claridad mental y de estar presentes durante ya varios años, el cual no es el caso de la mayoría de las personas. Es decir, que este cuerpo del dolor existe en la gran mayoría de nosotros y va creciendo poco a poco y se va alimentando poco a poco de estos residuos emocionales que nosotros vamos dejando en modo de no aceptación de lo que ahora es el presente. Ahora, por ejemplo, si es que el cuerpo del dolor de individuo A está en su mayoría conformado por eventos emocionales fuertes en relación a la traición o la decepción, si es que esta persona experimenta un estímulo en su vida actual en relación a este dolor, a esta decepción o traición, su cuerpo de dolor es más propenso a cambiar al estado activo. Y depende de qué tan grande sea este cuerpo del dolor, ya que un mínimo comentario hecho por una persona cercana a persona A puede despertar este cuerpo del dolor en su interior. Cuando el cuerpo del dolor se activa, pensamientos y sentimientos dentro de la persona se vuelven profundamente negativos y autodestructivos. Es decir, que uno entra en un estado en el que sus pensamientos y sentimientos controlan completamente su vida y uno carece de claridad mental y de un estado racional. Y estos estados después, si es que no son tratados correctamente, pueden convertirse en ansiedad o en depresión en el peor de los casos. Es decir, que es importante uno darse cuenta en los momentos en el que este cuerpo del dolor está siendo activado por algún estímulo exterior y mantener presencia en ese momento para así reconocerlos y actuar apropiadamente. Ahora la pregunta, ¿cómo uno puede hacer esto? Parte 3. Encontrando el cuerpo del dolor dentro de ti. Ahora hemos visto que esto puede ser un poco perjudicial para la vida de una persona, es decir, que es importante y crucial el identificar los momentos en los que este cuerpo de dolor va a ser activado. Para hacer esto podemos reconocer las señales que este cuerpo de dolor emana en diferentes formas. Lo importante aquí es estar muy atento al interior de uno mismo para poder reconocer estas señales que el cuerpo de dolor emana cuando va a ser activado o cuando está en el proceso de ser activado. Estate atento por cualquier signo de infelicidad en tu vida. Por ejemplo, cualquier forma de irritación, de impaciencia, de deseo de lastimar, vengarte, tener ira, enojo o la necesidad de algún tipo de drama en tus relaciones. Si es que frecuentemente experimentas alguna de estas emociones en tu vida sin razón aparente alguna, has reconocido tu cuerpo de dolor que está dentro de ti y se siente identificado por estas emociones. En el momento exacto en el que uno logra identificar alguna de estas señales, es momento de actuar apropiadamente. Lo que a mí personalmente me ha ayudado es en estos momentos practicar presencia, es decir, la aceptación de la hora, que es un concepto un poco abstracto, pero que básicamente se basa en la aceptación del presente al 100%, lo cual es más difícil de lo que suena. En especial en casos en los cuales nosotros tenemos una carga emocional fuerte que nos obliga o nos motiva a aferrarnos al pasado. En los momentos de practicar presencia o de practicar meditación o la variante de la meditación que se llama Mindfulness Meditation, uno logra estar presente en su mente. Básicamente se basa en observar lo que sientes y piensas sin juzgar, sin pensar, solo observando. Y esto es la parte importante, ya que uno al observarse a sí mismo
inconscientemente se juzga o piensa, tienes pensamientos, pero aquí la idea importante y principal es el evitar todo esto y simplemente observar, sin comentar, sin juzgar y sin pensar. Porque la idea es volverte más consciente de ti mismo y de tu propia mente, del mismo modo que de tu interior. Un proceso largo que en mi opinión es muy interesante, ya que uno aprende varias cosas de uno mismo al momento de poder observarse más objetivamente. Como había mencionado antes, la herramienta más efectiva que me ha ayudado a alcanzar esto, y me sigue ayudando a alcanzar esto, ha sido el de la meditación. Por lo cual, voy a hacer un video de esto explicando las diferentes maneras de meditar y las que para mí han sido las más beneficiosas en mi vida, al igual que las maneras más efectivas de meditar y de mantener el hábito de la meditación. Si es que esto te interesa, suscríbete porque el video vendría pronto y nos vemos la siguiente vez.